Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy hablaré por los que no tienen voz. Y es que en estos foros que se están llevando a cabo en los parlamentos abiertos, tanto de una postura como de la otra, no se está incluyendo a los órganos transitorios que regularmente los OPLES, por no tener presupuesto, no los tienen permanentemente, y que son los consejos distritales y los consejos municipales, de los cuales yo he participado y de los cuales he obtenido muchas fortalezas, también he visto deficiencias y también me ha servido para hoy poder hablarles. Cuando se habla de un recorte presupuestario, todos pensamos que efectivamente se van a reducir los costos de las elecciones si desaparecemos a los OPLES, si desaparecemos a los tribunales electorales estatales, pero no nos ponemos a pensar que si efectivamente están estos órganos es porque nuestro propio sistema así lo permite. Y no hablemos del sistema electoral, que ese ya es un sistema que está realmente funcionando y que, como yo se los decía, sí requiere reforzamiento, requiere algunas modificaciones, inclusive ya no se puede hablar de voto válido aquel que tiene una sola marca, porque de acuerdo a la jurisprudencia ya tenemos varias situaciones que no se ciñen a una sola marca, pero eh, pero hablemos de las competencias en general. Todos sabemos, o al menos los que tenemos un grado escolar de secundaria hacia arriba, sabemos que nuestro sistema político y jurídico está basado en la división de poderes, en la división de competencias federal, estatal, municipal. Y en el caso, por ejemplo, de Puebla, tenemos una cuarta administración o cuarto nivel, que son las juntas auxiliares, que por ejemplo en el 2019 vimos que 3 juntas auxiliares se tuvieron que pedir apoyo al Instituto Electoral del Estado de Puebla para llevar a cabo sus elecciones, porque definitivamente ya habían pasado varios procesos electorales y en ninguno se había garantizado que se implementara la secrecía del voto, que no hubiera incidencias o irregularidades que sospecharan que estas calidades o estos resultados habían sido manipulados. Entonces ahí se recurre al Instituto Electoral del Estado. Pero hablando concretamente, vuelvo a repetir, de los órganos transitorios, que son los consejos distritales y los consejos municipales, son los que más resienten el recorte presupuestario. ¿Por qué? Porque yo lo viví estando en un consejo distrital. Y ojo, estuve en un consejo distrital con cabecera en Puebla. Sufrimos de que no se rentó el bien inmueble que tuviera la capacidad y las dimensiones para poder albergar a todo el personal, máxime que se estaba en tiempos o se está en tiempos de pandemia. No se pensó en esta incidencia de que en determinado momento, y viendo o previendo escenarios muy adversos, se pudiese realizar un recuento total. No se previó las instalaciones. No se nos dotó de un equipo multifuncional para poder realizar la digitalización de las actas electorales, que por su mismo tamaño no pueden ser escaneadas ni pueden ser fotocopiadas por un multifuncional normal. Tiene que ser especial. Tampoco se previó la situación de que el material electoral tenía que estar en las instalaciones del Consejo Distrital en el tiempo marcado por la ley. No se previó. Tampoco se previó que, a pesar de tener la pandemia, los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo las sesiones fueron máquinas que no todos tenían en ese momento
para poder tener esas sesiones con cámara y micrófono. Se pensó en generalidad, pero no se pensó en que propiamente los consejeros que estuvieran en estos consejos tendrían las herramientas digitales para poder llevar a cabo estas mesas de trabajo, estas sesiones. Y bueno, esto es en este consejo distrital que en su momento fui consejera propietaria y terminé como consejera presidenta. Pero trayendo las solicitudes de otras presidencias, de otras secretarías, cuando se llevaban a cabo estas reuniones de manera de todos los distritos se quejaban, los que no estaban dentro de la cabecera de Puebla, se quejaban de que no les habían instalado el internet, no tenían sus computadoras funcionando al 100%, de que no había, por decirlo así, cajas o instalaciones que les garantizaran la electricidad en caso de que se fuera la luz, por el tema de los cómputos que se tenían que dar en cada una de esas sesiones o cada uno de esos plenos. Y recuerdo cuando estas personalidades, estos consejeros de otros consejos distritales y en su momento cuando se sumaron las presidencias y las secretarías de los consejos municipales, yo recuerdo cuando trabajé como supervisora en el Consejo Distrital 19 en el 2004, que actualmente ya se puede decir se recompuso, ahora es el 14, pero en ese tiempo era el 19, con cabecera en Ciudad Cerdán, lo que es Chalchicomula de Sesma. En ese entonces tenía como municipios con esa cabecera Chichiquila, Quimistlán, Esperanza, Atzitzintla, donde está, se me olvidó, Achichica, estaban, entre otros municipios, estaban Aljojuca, estaban estos municipios incorporados a este distrito. Y recuerdo que ya en aquel momento no tenían suficiente papelería, no tenían los viáticos correspondientes para cuando las personas tenían que salir a esta región muy boscosa, muy selvática, de Chichiquila, de Quimistlán, donde hace mucho frío, constantemente está el chipichipi y necesitaban recubrirse con una capa, con botas, con algún tipo de implemento en la cabeza para poder contrarrestar estas inclemencias. Y me ponía yo a pensar cómo estarán viviendo aquellos distritos cuando yo estuve, ya vivían en precariedad. Y ahora con este sistema de digitalización en donde todo lo queremos hacer a través de una máquina, donde se hizo el recorte presupuestal, en donde se limitó, se hizo recorte de personal, un solo enlace de organización atendía a 2 o 3 distritos. Entonces me ponía yo a imaginar cómo estarían trabajando esos consejos distritales, esos consejos municipales, de esos lugares. Además, hablemos de esa profesionalización que se necesita. Estos órganos transitorios, yo les comentaba que realmente sufrimos porque nos piden cédulas, nos piden actas, nos piden llevar a cabo las sesiones y prácticamente te dan un formato y tú le tienes que cambiar nombres, fechas y dices, ¿esto es en realidad llevar a cabo un consejo? ¿Esto es en realidad tener la dirección de un consejo? Cuando se supone que yo tengo autonomía para tomar determinaciones, que debo de llevar a cabo mis sesiones, pero que órgano central constantemente me está diciendo qué hacer y qué no hacer. ¿Y derivado de qué? Derivado de esa falta de profesionalización que deben de tener estos órganos. Porque si bien es cierto que
a estas convocatorias para conformar los órganos distritales o municipales, acude la gente que, como ya les he dicho, no van, bueno, al menos yo así lo siento, no van por un salario, sino vamos por el gusto, por esa pasión que nos lleva, la adrenalina de tener procesos electorales y sacarlos adelante. Fuera de esto, no sería posible garantizar que efectivamente se llevaran los procesos electorales de manera objetiva, de manera imparcial y legal. ¿Por qué? Porque como no son órganos permanentes, no tienen a gente que se dedique a la materia electoral. Entonces, por eso vemos algunas situaciones. Por eso decía yo, quiero ser la voz de aquellos que no tienen voz, como son los órganos transitorios. De verdad que cuando hacen el recorte presupuestario, a quienes más lastiman es a los órganos transitorios, porque nos dejan sin herramientas para garantizar que esas constancias de mayoría que se den a los diputados, ya sea por el principio de mayoría relativa o el principio de representación proporcional, no tenga ese soporte. Cuando se entregue esa constancia a los ayuntamientos municipales, no se tenga todo para poder garantizar que efectivamente se llevaron a cabo todas las actividades tendientes al desarrollo de estos procesos electorales. Por favor, cuando pensemos de manera mala que los OPLES están generando dinero o se están llevando consigo todos los impuestos, también reflexionemos en que si se requiere una reforma estructural, también tendríamos que pensar en esos órganos transitorios. También tendríamos que decirle a la ciudadanía que los OPLES mayoritariamente designan de un 20 hasta quizás un 28% de todo ese presupuesto para actividades operativas. El resto se lo llevan los partidos políticos. Eso tendría que saberlo la ciudadanía para poner más candados, pero a los partidos políticos, no a los OPLES, no al INE, porque de verdad, quienes más sufren son el personal eventual, son estos órganos transitorios, insisto, de los cuales yo formé parte, de los cuales yo sé cómo trabajan. Y créanme, muchas de las actividades ponemos dinero, no obstante de que no tenemos un salario como tal. A veces los consejeros tenemos que poner de nuestro propio dinero con tal de dar esa legalidad, ese marco constitucional con todos los principios que rigen a la materia electoral y dar muy buenas respuestas a la ciudadanía. Ojalá y se tomara en cuenta. Ojalá y se profesionalizara a estos órganos transitorios. Ojalá y se les diera capacitación mucho antes del proceso electoral. Ojalá y fuera 2 o 3 procesos electorales que fueran designados los mismos para que pudiéramos saber que las personas que llegan tienen la capacidad y la experiencia para poder dirigir y no estar supeditados a este tipo de formatos que tú tienes que tomar un código y decir de qué se trata este artículo. Porque si fuera por profesionalización, nosotros los órganos transitorios simplemente seríamos creativos y nosotros mismos llevaríamos la conducción de las sesiones, realizaríamos nuestros escritos, nuestros documentos, nuestras cédulas de notificación, sin necesidad de que sigamos una línea, sin necesidad de estar supeditados a lo que nos digan los demás, porque entonces tendríamos herramientas para decir, este artículo, estos artículos son los que se deben de tomar en cuenta. Analicemos a esos órganos
que en definitiva necesitan más que los demás.